Bueno, entonces ya después de esta breve introducción que les hice, entonces vamos a iniciar. Perdón, se había cancelado el micrófono. Desde hace rato no me están escuchando, según veo, ¿no? Bueno, entonces voy a repetir entonces lo que les dije. Eh, entonces, ahí está mi correo electrónico, jose.g.lopez@correounivalle.edu.co, es mi correo institucional, ¿sí? En caso pues de que ustedes necesiten contactarse conmigo, pues lo pueden hacer mediante este correo y mediante ciertas restricciones que les voy a mencionar. Este curso tiene un sitio web, en realidad va a tener dos, la plataforma Google Classroom. Ustedes recibieron ayer la invitación para vincularse al curso mediante esta plataforma. Y también mediante la plataforma Campus Virtual. Aún no he activado el curso mediante la plataforma Campus Virtual, lo haré en el transcurso del día. Entonces, por favor, se aseguran que tienen acceso al curso mediante la plataforma Campus Virtual. Si no tienen acceso, por alguna razón, buscan asesoría para poder lograr ese acceso. Si escriben a no sé si es la de Intebo o la OITEL, que es la que se encarga de resolver ese tipo de problemas. Pero igual allí cuando intentan ingresar ustedes a campo virtual, ahí está la información de contacto, si requieren alguna asesoría.
¿Para qué se va a utilizar la plataforma Campus Virtual? Se va a utilizar para realizar preferiblemente los exámenes, ¿sí? Las evaluaciones que ahorita vamos a discutir. Entonces, por eso es importante que se aseguren que puedan ingresar a la página web del curso, que como repito, aún no está activada. Si ingresan ahora, no van a ver el curso, ¿no? Es en el transcurso de esta mañana o de este día que lo voy a realizar, ¿no? Mientras que en la plataforma Google Classroom voy a subir material del curso. Por ejemplo, las presentaciones de las clases. Voy a subirlas mediante Google Classroom, ¿no? Y cualquier otra información que yo requiere darles o subir, enlaces, lo que sea, pues va a ser mediante Google Classroom. Entonces es importante que también tengan acceso a Google Classroom para esto, ¿no? Porque si no, no van a poder recibir la información. Metodología. Ustedes saben que estamos en una emergencia sanitaria, el curso es virtual, pero eso no significa que no se haga en vivo, ¿no? Este curso pues tiene 2 horarios, 2 días de clase, que son los martes y jueves de 9 a 11. Entonces lo que va a hacer es una clase como si estuviésemos en un salón, solamente que el salón es virtual. La clase voy a grabarla de tal manera que ustedes, si por alguna razón no pueden asistir a la clase, lo ideal es que asistan a las clases, ¿no? No crean que porque va a quedar grabada, entonces no asistan, pero a veces por circunstancias de fuerza mayor, por el internet o lo que sea, no pueden asistir a la clase, ahí va a quedar grabada. Yo les voy a enviar el enlace donde voy a subir las clases. Entonces, cada día, martes o jueves, una vez terminada la clase, hasta las 4 de la tarde, me dan plazo por hasta las 4 de la tarde de ese día, yo voy a subir tanto la presentación en formato PDF en Google Classroom y también voy a subir la clase al enlace donde que yo les voy a enviar. Va a ser en realidad una carpeta, ¿no? Un directorio, ahí voy a subir las clases cada vez que demos la clase, entonces ahí va a quedar, ¿no? Entonces, chequean durante el día, por tardar a las 4 y ya va a estar. Entre más temprano puede hacerlo mejor, ¿no? Pero a veces no puedo hacerlo exactamente a las 11. Me toca hacerlo más tarde porque a veces tengo otros compromisos, otras reuniones y todo que tengo que asistir. Entonces no puedo hacerlo inmediatamente. Por eso es que les pido ese plazo hasta las 4. Pero por lo general, a la 1 de la tarde yo ya he subido el material, ¿no? Tanto la presentación como la clase ya grabada, ¿no? Entonces es importante que aprovechen esto, ¿no? Esto es una ventaja comparado con el curso cuando se enseña de manera tradicional, ¿sí? Que las clases no quedan grabadas, ¿no? Entonces a veces si ustedes se pierden en algún tema, pues les toca tratar de recordar o les toca ponerse a estudiar en los libros. Aquí ya no, aquí ustedes si por alguna razón hay algo que no entendieron, pueden acudir a la clase, a la grabación de la clase y repetir lo que no entendieron, la parte que no entendieron para lograr ese aprendizaje, ¿no? Entonces es algo que, como les digo, es una ventaja que no se presenta en las otras situaciones, ¿no? Entonces aprovechen eso. También voy a dejar sesiones de taller, perdón, voy a dejar talleres cada semana, ¿sí? Es una serie de preguntas y de problemas relacionados con la clase para que ustedes resuelvan, ¿sí? Y ya tendremos una sesión de taller en la que discutiremos las preguntas que vayan a surgir, cosas que no puedan resolver o cualquier otra inquietud con respecto a esos talleres o también con respecto a las clases, ¿no? Eso entonces va a ser en un horario que ya definiremos, va a ser martes o jueves de 11 a 12, va a depender básicamente del número de estudiantes que puedan el martes o el jueves, lo dejaremos en ese horario. Por supuesto que, como ustedes son muchos, ustedes son más de 60 estudiantes, entonces va a ser imposible que sirva uno de estos 2 horarios para todos, ¿no? Idealmente, si así es, mejor, ¿no? Pero pues ese es muy complicado, ¿no? Porque ustedes tienen otras cosas a veces, ¿no? Después de que termine esa clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en últimas? El horario en que pueda la mayoría, ¿sí? Martes o jueves, entonces allí lo haremos.
Eh, ahorita entonces vamos a definir ese horario. Para aquellos y aquellas que no puedan, entonces pues yo también voy a grabar las sesiones de taller, entonces pues pueden acudir a la grabación de las sesiones de taller y ver qué se hizo, ¿no? Y después vemos a ver cómo coordino con los estudiantes que no puedan alguna sesión de discusión, ¿no? En caso de que tengan dudas que no puedan resolver con las preguntas que hicieron los compañeros, ¿no? Igual durante la clase también, siempre al inicio de la clase yo pregunto, ¿sí? Si hay alguna inquietud, alguna duda de los temas que se han tratado, entonces en caso de que tengan alguna duda relacionada con el taller o algo, también se lo podemos resolver rapidito antes de iniciar la clase. Entonces también va a haber opciones, ¿no? Es importante que asistan a la sesión de taller, porque ahí también voy a dar cierto, como les digo, a pesar de que va a quedar grabada, pero pues si pueden asistir en vivo es mejor, porque voy a dar también ciertas instrucciones, por ejemplo, para el manejo de ciertas herramientas que vamos a requerir en el curso, ¿sí? Entonces, igual va a quedar grabado, si usted no puede asistir, puede verlo, puede ver la grabación, pero pues si es a tiempo real mejor porque pues haremos una serie de ejercicios y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, como les digo, ahorita vamos a discutir cuál horario les conviene más a ustedes. Evaluación del curso. Hay dos opciones de evaluación. La primera opción es la opción típica, 2 exámenes parciales y 2 exámenes opcionales, cada examen asociado con un examen parcial, por supuesto. En esta opción, cada examen vale el 50%, ¿sí? El primer examen se haría alrededor de la mitad del semestre y el otro, pues, al final. Y la opción 2 serían 3 exámenes parciales distribuidos de manera más o menos equitativa, ¿sí? En términos de tema, ¿sí? Y también podemos, pues, acordar cuánto valdría cada examen dentro de cierto rango, por supuesto, y un final examen comprensivo. Comprensivo significa que es de todo, ¿no? Es decir, es un examen final, en realidad, por eso digo examen final. Comprensivo es para enfatizar eso, que va a ser de todo el tema. Y lo que hago es descartar la nota más baja de esos 4 exámenes. En últimas, el examen final comprensivo haría las veces como un opcional, ¿no? Que reemplazaría la nota más baja en caso pues, de que sea más alta que cualquiera de los 3 exámenes parciales. Ya ustedes me dirán cuál quieren, ¿no? Fuera de eso, voy a tener también una bonificación para uno de los exámenes, ¿no? Bien sea uno de los 2 exámenes parciales de la opción 1 o uno de los 3 exámenes de la opción 2. El examen final no tiene bonificaciones, los 3 exámenes parciales si escogen la opción 2. Es una bonificación que se le va a otorgar al examen parcial con nota más baja, ¿sí? Como su nombre lo dice, es bonificación, significa que es voluntario, es opcional en realidad de parte de ustedes, ¿no? Ustedes si quieren acceden a esa bonificación o no, ya depende de ustedes, ¿no? Si escogen la opción 1, esa bonificación será de 4 décimas, ¿sí? Al examen parcial de esos dos con nota más baja, o de 6 décimas si escogen la opción 2, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque, por supuesto, que los porcentajes son diferentes, ¿no? En la primera opción, cada examen vale el 50%, en la segunda vale aproximadamente el 33% cada examen. Entonces, por eso es que es un poquito más alto para la opción 2. ¿Y cómo van a ganar ustedes esa bonificación? Identificando errores tipográficos o lo que se llama gazapos, ¿sí? En las presentaciones que yo suba o que aquí les muestre y también en los talleres, ¿sí? Siempre se me van ahí errores tipográficos, eso es normal. Si usted lee cualquier libro, así los libros hayan sido revisados minuciosamente, siempre se va algún tipo de error, algún error tipográfico. Entonces aquí, por supuesto, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes me indican el tipo de error, el error que hay, entonces yo le voy sumando puntos a cada estudiante que haga eso, ¿no? Y esos puntos se van a traducir en décimas al final, ¿no? Lo mismo, aporte de material didáctico, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes encontraron un video de YouTube muy bueno relacionado con un tema del curso y comparten ese video con sus compañeros mediante la plataforma Classroom, ustedes ahí en lo que llama tablón o en novedades, en la pestaña tablón novedades, ustedes pueden subir también enlaces, por ejemplo,
o subir archivos que quieran compartir con el resto. Entonces, si el material lo amerita, yo lo reviso, por supuesto, y si digo que ese material vale la pena, entonces también les doy bonificación, también van sumando puntos, ¿no? Y también participación en clase, ¿sí? Eso pues es para que no se queden callados, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, no les dé pena, pregunten, bien sea mediante micrófono, sería lo ideal, ¿no? Pero si por alguna razón tienen el micrófono desactivado o no poseen micrófono, pues lo pueden hacer mediante el chat, ¿no? Entonces yo trato de estar pendiente del chat para ver si hay alguna pregunta. En caso de que a veces no vea el chat, me distraiga, no lo vea, entonces pues algún estudiante que tenga micrófono puede decirme que hay una pregunta en el chat y yo entro a revisarla, ¿no? Entonces, ahora, en términos de preguntas, no es hacer preguntas por hacerlas, por ganarse la bonificación y que la pregunta sea cualquier cosa, no. Tienen que ser preguntas que en realidad yo vea que están ustedes reflexionando sobre el tema, cosas de ese estilo, ¿no? Que implique cierta reflexión en realidad, ¿no? No es la profesora esa ecuación por qué o de dónde sale esa ecuación, que a veces son cosas como que es como por preguntar, no, la idea es que sea ese tipo de preguntas. Ahora, eso no quiere decir que no hagan ese tipo de preguntas si tienen esa duda, ¿no? Si tienen esa duda la pueden hacer y todo, pero pues no son preguntas que vayan a tener bonificación. Son preguntas que impliquen ir un poquito más, ¿no? Más allá, que impliquen pensar un poquito. Entonces, ese tipo de preguntas son las que yo hago. Como les digo, pueden preguntar también. Si no entendieron un paso, profesor, ¿cómo va de aquí a acá? Es una pregunta de un paso a este paso. Yo repito, evidentemente, pero pues no esperen bonificación por aclarar un paso para ir de una ecuación a otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas pueden ir agregando puntos y al final, entonces, dependiendo de la cantidad de participaciones que haya hecho cada uno, ¿sí? Si no ha hecho ninguna participación, evidentemente no tiene bonificación. Si ha hecho una que otra por allí, pues va a tener una décima. Entre más haga, entonces va aumentando esa bonificación hasta el máximo. Si usted hizo muchos aportes, muchas participaciones, pues tendrá su el número máximo de décimas, ¿no? También hay ciertos aportes que son muy buenos, que implica un desarrollo de parte de ustedes. No, pues, mostrar un enlace, porque eso, pues, es de alguna manera, pues, es valioso, pero, pues, toma menos tiempo. Pero a veces hay algunos aportes de unos estudiantes que por ejemplo, resuelven un problema particularmente difícil, por ejemplo, que aparece en los talleres. Entonces, comparten la solución con el resto de compañeros y eso pues implica un mayor trabajo, de hecho, ¿no? Entonces, cuando se da ese tipo de cosas, yo doy mayor puntuación, ¿sí? No una puntuación típica, sino un poquito más, porque pues implica más trabajo, ¿no? Entonces, esa bonificación, esas 6 décimas o 4 décimas, depende ya de ustedes y la idea es que lo aprovechen, ¿sí? Porque 6 décimas o 4 décimas pueden marcar que usted gane el curso o lo pierda, de hecho, ¿sí? Puede ser la diferencia en que le quedó el curso en 2.8 o en 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que lo hagan, ¿no? Porque para mí eso muestra interés. Si hay un estudiante que pasó todo el semestre, no hizo nada, no hizo ningún aporte, entonces, pues yo asumo que el estudiante no estuvo muy interesado, muy interesada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a pretender de sus profesores que vea que es que me faltó un poquitico para ganar el curso? Por favor, súbame. Si usted no hizo el esfuerzo, pues yo tampoco voy a hacer el esfuerzo de subirle, ¿no? Entonces, tengan presente eso, ¿no? Si muestran interés, pues eso yo también lo aprecio en realidad, ¿no? Y eso se puede ver, como les digo, se ve reflejado en la nota, ¿no? Y hay muchas formas de hacer esta bonificación, como les digo, ¿no? No es que no, de pronto le da pena hacer preguntas durante la clase, entonces, pues, no, que como me da pena, entonces no va a ganar la bonificación. No, porque usted ve que hay muchas otras cosas. Si le da pena enviar el enlace a todo mundo, envíemelo primero a mí, por ejemplo. Profesor, ¿qué tal le parece ese enlace? Y si yo considero que está bien y si usted le da pena enviarlo, pues yo lo subo y le doy la bonificación, por ejemplo, ¿no?
cosas de ese estilo, ¿no? La identificación de errores tipográficos también lo hacen y me envían un email, ¿no? No necesariamente tienen que hacerlo público, ¿no? Me envían un email, por eso identifiqué este error tipográfico y entonces si yo veo camerita, entonces le pongo, como le digo, porque a veces no son errores tipográficos, a veces que no hubo claridad de en cierta anotación y creen que es error tipográfico. Pero si es el error tipográfico como tal, entonces, por supuesto, me envían la información a través de mi correo jose.g.lopez y yo con gusto le hago le voy sumando puntos a usted. Entonces hay muchas maneras de acceder a esta bonificación, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Otra cuestión en términos de organización es que yo no respondo emails, mensajes electrónicos de ustedes los fines de semana y festivos, ¿no? Si después de las 4 de la tarde de un viernes ustedes me escriben un mensaje electrónico, no esperen que yo les vaya a contestar, ¿sí? Si puedo lo hago, si no, no lo hago. Ya si es después de las 5 o 6 de la tarde, ya por lo general no respondo mensajes electrónicos, ¿no? Entonces eso no significa que no le vaya a responder. Sí le responderé, pero le respondo el lunes en la mañana, ¿sí? Entonces para que de pronto si quieren que yo le responda algo con urgencia o algo así, pues tengan cuidado de no escribirme un viernes en la noche o un sábado, un domingo, porque pues no les voy a responder, ¿no? Para que lo tengan presente, ¿no? Ahora, con respecto a dudas de los talleres, sí es preferible que me hagan las preguntas aquí, bien sea en la clase o bien sea en la sesión de taller, ¿sí? Porque a veces interpreto mal lo que ustedes me escriben, ¿no? Entiendo otra cosa. Entonces gasto como media hora en responder un mensaje electrónico en algo que no era lo que ustedes necesariamente estaban preguntando, ¿no? Como no hay esa interacción, me queda complicado. Entonces yo interpreto otra cosa y resulta que ustedes están preguntando era otra cosa. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, es mejor la discusión, ¿sí? En que ustedes me preguntan aquí, bien sea por chat o por micrófono, y ahí sí yo ya puedo aclarar qué es lo que está preguntando y puedo responder precisamente lo que usted requiere, ¿no? Entonces, es para que lo tengan presente, ¿no? En cuestión de organización. Ahora, en caso de que yo necesite escribirles a ustedes por alguna razón, darle algún aviso de último momento que se puede dar en un fin de semana, pues claro que lo hago, ¿sí? Pero eso sería pues un caso de fuerza mayor que tenga que comunicarme con ustedes, o lo mismo ustedes conmigo, ¿no? Alguna cuestión de fuerza mayor que yo vea que sí tengo que responder durante el fin de semana, lo hago, pero eso es muy raro que ocurra en realidad, ¿no? Entonces, eso no significa que no responder ningún email, ¿no? Depende también del contexto, obviamente, ¿no? Si algo de fuerza mayor lo hago, si no, pues ya esperan ustedes hasta el lunes, ¿no? No es que si, por ejemplo, el examen es el martes, me hagan preguntas del examen el fin de semana y yo tenga que responder el sábado, el domingo, ese tipo de cosas, si no respondo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar ya con más información del curso. Profe, ¿me escucha? Sí, señorita Daniela, dígame. Profe, con respecto al aprendizaje sincrónico, se refiere a justamente el aporte de uno, o sea, el estar revisando material propiamente para poder participar en las clases. Sí, el aprendizaje sincrónico es lo que estamos haciendo. De hecho, lo que usted acaba de hacer es algo sincrónico, ¿no? Asincrónico es cuando que yo les dejase la clase, por ejemplo, grabada, y ustedes, bueno, vean la clase, escúchenla y después discutimos, ¿no? Eso es asincrónico, porque lo van a hacer en cualquier momento. Pero cuando se hace en vivo y todo, que yo les estoy explicando algo, ustedes me preguntan, por ejemplo, preparan material, me preguntan, eso es un aprendizaje sincrónico, ¿sí? Docencia y aprendizajes sincrónicos. ¿Sí me entiende, Daniela? Sí, profesor. Bueno, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos a ver. Herramientas para el desarrollo del curso, para un desarrollo adecuado del curso. Pues hay herramientas físicas y virtuales, por ejemplo. Las físicas, evidentemente, que tengan ustedes un dispositivo para poder ver las clases, acceder a las clases, bien sea computador, tableta o celular, ¿sí? Que tengan parlantes o audífonos para que me escuchen, por supuesto, ¿sí?
Una cámara fotográfica también es importante que la tengan, bien sea la cámara del celular o si el computador tiene cámara o lo que sea, porque, por ejemplo, para las evaluaciones es posible que yo requiera que envíen la foto de un procedimiento para resolver algún problema. Entonces, tienen que hacer el procedimiento a mano, tomarle la foto y subir la imagen, ¿no? Entonces, pues deben tener un dispositivo de captura de imágenes, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No es que aquí de pronto vayan a tener la cámara prendida ustedes, ¿no? Eso en realidad yo no lo requiero, ¿no? Ni siquiera en el examen, ¿no? Entonces, y además eso consume ancho de banda y hay estudiantes que de pronto el ancho de banda no es muy ancho, digámoslo así, tienen ciertas dificultades de conectividad, entonces pues eso les hace más difícil, por eso es que yo tampoco prendo la cámara, ¿no? Entonces siempre lo mantengo de esa manera. Entonces no es para que ustedes se muestren, en realidad, que yo los vea ahí moviéndose, no. No, es para ese tipo de información, ¿no? Excepto, más adelante hablaremos, cuando si ustedes ya habilitan, ¿no? En la habilitación sí requiero cámara prendida, ¿no? Eso ya lo discutiremos más adelante, porque evidentemente muy pocos habilitan, no habilitan todos. Bueno. El micrófono también, para que me hagan preguntas, es bueno a veces hacerlo con micrófono porque a veces por el chat se dificulta un poco, ¿sí? Y a veces yo interpreto otra cosa, entonces es preferible que ustedes lo hagan por micrófono, pero si no tienen micrófono no hay problema, ¿no? Ustedes pueden participar también, excepto también en una habilitación donde sí también requiero micrófono. Más adelante les daré más detalles cuando se vaya a acabar el curso ya. Bueno, evidentemente conexión a internet, ¿sí? Les sugiero siempre que tengan un plan B en términos de conexión a internet, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que, sobre todo para los exámenes, ¿no? Porque como las clases quedan grabadas, no hay tanto problema. Pero cuando ustedes van a presentar el examen, no se confíen de la conexión de internet de su casa, por ejemplo, si lo hacen mediante pues, el internet que les llega allá. Sino que tengan, por ejemplo, unos datos activados en su celular, ya que en caso de que de pronto se caiga el internet en su casa, entonces ustedes puedan acceder al examen mediante su celular y resolver el examen, enviar las respuestas, porque ustedes lo resuelven es aparte y envían las respuestas, ¿no? Entonces siempre tengan un plan B, sobre todo para los exámenes, ¿no? Porque el que no, profesor, se me cayó el internet, no puedo resolver el examen, ya eso se sale de mis manos, ¿no? Ya que ustedes ya de antemano saben que deben tener siempre un plan de apoyo en caso de que se les caiga el internet en la casa, ¿no? Lápiz y papel, por supuesto, para que tomen notas a medida que yo voy dando la clase, ¿sí? Es importante que ustedes hagan también el esfuerzo de no solo de mirar y de escuchar, sino también de escribir detalles, ¿no? Aspectos. Por ejemplo, bueno, este aspecto me quedó claro o no me quedó claro y de pronto entonces más adelante entonces pregunto, cosas de ese estilo, ¿no? Eso es un aprendizaje activo, ¿no? Con solo mirar no se aprende es escribiendo en realidad, ¿no? Y pensando las cosas, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que tengan su cuadernito, su lápiz y papel y hagan sus notas, ¿no? Si no entienden, preguntan. Como les digo, no dejen que yo avance, ¿no? Porque se va acumulando más y más el tema y les queda complicado. Si algo no lo entendieron, yo con gusto repito la información y trato de ver, pues, una otra manera de explicarles, ¿no? Entonces ya les queda en manos de ustedes, ¿no? Herramientas virtuales. GeoGebra. GeoGebra es un software que se maneja bien sea online o lo pueden bajar a sus celulares, a las tabletas o al computador para realizar gráficos de funciones matemáticas, ¿sí? Es muy útil y es muy sencillo de manejar. Es como utilizar una calculadora graficadora, ¿no? Pero mucho más potente, de hecho. Entonces, es una herramienta que vamos a utilizar porque aquí vamos a trabajar mucho con funciones matemáticas y vamos a graficarlas, ¿no? Y la idea es que ustedes vayan aprendiendo a tener memoria visual de las funciones matemáticas más comunes, ¿no? Entonces, con ese software lo pueden hacer. Durante la sesión de taller, yo haré una introducción a GeoGebra, aquí una sesión interactiva con ustedes. La idea es que entonces ustedes tengan acceso a GeoGebra, ¿sí? Entonces, y
y haremos unas prácticas para que ustedes aprendan a utilizarlo, ¿no? Importante que sepan utilizarlo porque en los exámenes posiblemente yo requiera un gráfico hecho con GeoGebra. Y si usted no ha aprendido cómo utilizar GeoGebra, evidentemente le va a quedar, no va a poder resolver el problema, ¿no? Entonces es importante que lo aprendan a utilizar. También otras herramientas como Socrative. Socrative es en realidad una aplicación para realizar encuestas, que de hecho lo vamos a utilizar esta clase, ¿sí? Por ejemplo, alguna pregunta de alguna consulta que yo tenga con ustedes, como las que lo voy a hacer ahora con respecto a las opciones para el examen, la opción 1, la opción 2, o con respecto a las sesiones de taller. Entonces utilizamos Socrative. Ahora les mostraré cómo se utiliza. Formularios Google también para hacer principalmente consultas y encuestas también lo vamos a utilizar, ¿no? Y, por supuesto, las plataformas Google Classroom y Campus Virtual, que ya sabemos para qué la vamos a utilizar, ¿no? Y otro aspecto que es importante que ustedes tengan presente es para el buen desarrollo del curso, es que ustedes hagan uso eficiente del tiempo que tienen para aprender, ¿no? Yo sé que ustedes están muy ocupados, tienen muchas cosas en su cabeza, muchos cursos y todo. Entonces es importante saber manejar el tiempo, ¿sí? Para poder dar cuenta de todos los compromisos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, ustedes saben, por cada crédito que tenga un curso, eso implica 3 horas de trabajo individual a la semana, ¿no? ¿Sí? Entonces, este curso es de 4 créditos, si no estoy mal, entonces serían 12 horas de trabajo individual, ¿no? Que ustedes tienen que realizar, sacar de su horario de trabajo ese tiempo para ustedes dedicarle al curso, ¿no? Obviamente puede ser un poco más, un poco menos, eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagan ese uso eficiente del tiempo. Existen libros que orientan a los estudiantes al respecto, ¿no? De cómo utilizar el tiempo de aprendizaje, ¿no? Hay uno que me parece particularmente útil, ¿sí? Lo pueden ustedes encontrar fácilmente. Yo no les voy a dar enlaces, yo no doy enlaces de libros en realidad, pero ustedes pueden buscar el libro. El libro se llama Abre tu mente a los números, de la autora Barbara Oakley. Ella es una ingeniera, ¿sí? Y entonces escribió este libro para orientar a los estudiantes de cómo estudiar, ¿no? Entonces, adquieran el libro, lo pueden buscar por internet y adquirirlo y leerlo si están interesados o interesados en aprender cómo hacer ese uso eficiente del tiempo. Porque eso en realidad no es algo como lo que uno nace aprendido. En realidad uno tiene que aprender a organizar el tiempo, ¿no? Entonces ese libro le da a usted pautas, ¿no? Hay otros libros también que esté interesado, me puede escribir, le puedo mandar referencias, pero pues están escritos en inglés. Entonces los que tengan ya un buen dominio en inglés, entonces me pueden decir y yo les puedo enviar otras referencias, ¿no? De libros que también tienen ese fin, ¿no? La ventaja es que está escrito, el original es en inglés, pero pues tiene una traducción al español. Entonces lo pueden acceder a él y pueden consultarlo, ¿no? Ahora, este tipo de libros tampoco son la panacea, ¿no? Tampoco es que si leyeron ese libro de la primera a la última página, ya ustedes crean que van a ganar el curso, ¿no? Lo importante es que este curso les da estrategias, pero lo importante es que ustedes hagan uso efectivo del aprendizaje y también, también entonces, voy a decirlo como redundante, aprendan a aprender de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Hacer ese uso eficiente del tiempo para poder entonces dar cuenta de los temas del curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no significa que si lo leyeron ya no, por eso yo me leí el libro y perdí el curso. No, es que uno no está correlacionado con lo otro, ¿no? Y por supuesto que son pautas, ese tipo de libros da pautas. Eso no significa no significa que, no es que yo apliqué todo el libro y perdí el curso. No, porque es que también ustedes van identificando aspectos que son más útiles o menos útiles, ¿no? Y de esa manera usted adapta las pautas a su manera, ¿no? Usted podrá decir, no, es que lo que dicen allí posiblemente a mí no me parece muy útil, pero yo identifico otra manera de aprender que es útil, usted lo aplica, por supuesto, ¿no? Todo eso es adaptativo, ¿no?
Son sugerencias que se dan, pero no es la panacea, no significa que ahí está la verdad revelada de cómo ganar los cursos, ¿no? En últimas, es el grado de esfuerzo de uno, ¿no? Y no solo el esfuerzo, sino el esfuerzo guiado para uno entender, ¿no? Porque usted puede esforzarse memorizando mucho y no necesariamente entender y puede perder el curso porque no ha entendido, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un esfuerzo dirigido a entender y ese libro les da esas ideas, ¿no? Bueno, otro aspecto es que es obligatorio el uso del correo institucional aquí, ¿no? Yo me voy a comunicar con ustedes mediante el correo institucional, no mediante su otro correo de Gmail o de Hotmail o de Yahoo, no. Entonces, si se van a comunicar conmigo, también es mediante el correo institucional, ¿no? No lo haga mediante otros correos. Y lo mismo para acceder a todo el material del curso, acceder a las grabaciones, todo se hace mediante el correo institucional. Si por alguna razón no utilizan el correo institucional, es hora de hacerlo, porque ahí le va a llegar la información o los mensajes que yo envíe. Le va a llegar al correo institucional. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿O inquietud? Yo sí tengo una, profe, qué pena. Claro, Daniela, dígame. Con respecto a las clases, o por lo menos parte de lo que sería el material del curso, ¿usted se guía normalmente por algún libro en específico o eso no influye mucho? Sí, de hecho hay notas de clases de un colega mío, un profesor colega mío que enseñó este curso. Entonces yo les comparto esas notas para que lean. También, ahorita les hablo de la bibliografía, también hay ciertos libros donde yo saco gran parte de información, ¿no? Entonces pueden acudir a esos libros, por supuesto, ¿no? Eso no quiere decir que van a encontrar en esos libros las cosas literales, ¿no? No, porque pues en ese tema yo tengo experiencia, ese tema hace parte también de mi investigación, de hecho, de mi trabajo como investigador. Entonces eso me da cierta experiencia para darte los temas de cierta manera que yo considero pues al estudiante le benefician más, ¿no? Entonces, por eso es importante las presentaciones, que ustedes también tengan muy presente lo que yo aquí les menciono y las presentaciones en PDF, ¿no? Por eso yo las subo, ¿sí? Eso hace parte también del material de lectura del curso, para que ustedes se guíen, ¿no? Y como les digo, y también van a ver libros y material que yo comparto con ustedes. Vale, perfecto, profe. Bueno, Daniela, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos a ver. Entonces, aquí viene la aplicación Socrative. Vamos entonces a utilizarla para dos cosas. Para definir el tipo de evaluación que ustedes van a requerir, van a preferir, ¿sí? De las dos opciones, y también para definir el horario de taller. Entonces, por favor, jóvenes, ingresen a esta página web, socrative.com, ¿sí? Le va a aparecer en inglés o en español, depende, pero pues igual yo les voy a indicar cómo ingresar, ¿no? Allí, pero primero deben ingresar acá. Vamos a ver. Entonces, les va a salir si ustedes ingresan aquí les muestro, socrative.com, aquí entonces está la página, esta misma que les muestro acá, ¿sí? Y allí tienen que oprimir donde dice login, ¿sí? Que es el botoncito que aparece en la parte superior derecha, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, me dicen, ¿no? Una vez ustedes oprimen allí, ¿sí? Les va a aparecer esta pantallita, aquí, esta ventanita, que dice ingresar a Socrative como estudiante o como profesor. Ustedes, por supuesto, ingresan como estudiante, ¿sí? Para ingresar como estudiante no requiere tener cuenta en Socrative, ¿no? Para ingresar como profesor, sí.
Ustedes como estudiante no hay problema. Ustedes oprimen ese Student Login allí y les va a aparecer esto, ¿sí? Aquí. Ahorita les menciono el nombre de la sala para que ingresen, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Alguien quiere que repita el proceso para ingresar hasta aquí? Bien, parece ser que están aquí. Entonces, en el nombre de la sala, escriben esto. J. López, así en mayúscula, J. López 2021. J. López 2021. ¿Sí? Una vez lo ingresen de esa manera, J. López 2021 allí, les va a aparecer esto. Les va a aparecer, de hecho, eso es algo que aparece en vivo aquí, ¿no? Les va a aparecer ese circulito moviéndose aquí con este hexágono, ¿no? Entonces, pero aquí, pues, por supuesto, es una imagen, entonces no se ve, ¿no? Pero les va a salir de esta manera, ¿no? Y con el aviso esperando a que la siguiente actividad empiece. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Recuerden, No, profe, todo bien. bueno, excelente, Juliana, gracias. Si alguien tiene dificultad y no tiene micrófono, pues puede decirlo por el chat. Hasta el momento todo bien según veo. Entonces lo que voy a hacer yo es activar, voy a activar una actividad que va a ser una encuesta, que va a ser la evaluación del curso. La evaluación del curso son con las dos opciones que les mostré. Entonces repitamos las opciones, igual ahí va a salir la opción, pero pues repitamos. La opción 1, dos exámenes parciales y dos exámenes opcionales con 4 décimas de bonificación como máximo. Y la opción 2, 3 exámenes parciales y un examen final comprensivo, de los cuales se descarta la nota más baja, es decir, el examen final hace las veces de opcional, y con bonificación de 6 décimas al examen parcial con nota más baja, ¿sí? Bueno, entonces, aquí está, vamos acá. Voy a quedarme aquí para que alguien que no haya podido, aquí está esto, entonces voy a... A veces en Socratic requiere ingresar el nombre de ustedes, pero en realidad aquí no voy a hacerlo. Entonces directamente les va a hacer la encuesta, ¿no? Yo lo único que va a ver es la estadística. En realidad no voy a saber quién optó por la opción 1 o la opción 2, ¿no? Entonces es algo completamente anónimo. Nomás la estadística es lo que nos interesa aquí, ¿no? Entonces ya debió haberles cambiado esta pantalla a la actividad, ¿no? Ya están respondiendo ustedes allí. Bueno, ya faltan unos cuantos para terminar. Faltan 3 estudiantes. Falta un estudiante. Listo, ya veo que respondieron todos. Entonces voy a terminar la actividad.
Y voy entonces a mostrarles los resultados. Listo, entonces acá está. Les voy a mostrar, aquí está. 57 estudiantes respondieron. La opción B, 3 exámenes parciales y un examen final comprensivo. 86%. La amplia mayoría, de hecho, quieren la opción B. Entonces, pues vamos a calificar el curso de acuerdo a esa opción, ¿sí? 3 exámenes parciales y un examen final comprensivo. Eso significa que, por supuesto, los 3 exámenes van a estar distribuidos a lo largo de todo el semestre. Por tanto, pues para cada examen van a tener menos tema. Si hubiesen elegido la opción A, pues por supuesto que es aproximadamente la mitad del semestre, todo lo que se haya abarcado. Pero acá no, acá entonces va a ser un poco menos de tema, ¿no? Entonces, aproximadamente la tercera parte del tema del curso es lo que se va a evaluar, ¿sí? Ahora entonces también podemos discutir, si ustedes lo prefieren dentro de cierto rango, cuánto valdría el examen, el primer examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer examen yo propongo, hay una opción que sería que todos valgan lo mismo, 33.3%, los 3 exámenes, porque recuerden que al final son 3 notas que se quedan. O dejamos que el primero valga un poco menos por ser el primer examen, ¿no? Y para que ustedes mientras se adecúan y todo, que el primero valga 30% y cada uno de los otros valgan el 35%. Eso es la opción que les doy. Pues no voy a hacer encuesta al respecto. ¿Qué les parece esa opción? O si quieren lo hacemos que todo valga Profe, igual. Dígame, qué pena una pregunta. cuénteme a ver. No sé si usted ya tiene estipulado cuáles, según los temas ¿cómo se llama? Del programa que nos enviaste, no sé si ya tienes estipulado como qué temas van a entrar el primero. Sí, por supuesto, porque más o menos es la tercera parte del tema, entonces ya más ahorita cuando les muestre el contenido ya lo verán, ¿sí? Eh, esa es la idea, yo tengo más o menos estipulado a partir, hasta qué tema más o menos va el examen 1, por ejemplo, el examen 2 y el 3, pero a veces ocurre que sobre todo el último tema, me queda un poco difícil de completarlo, ¿sí? Entonces, porque a veces, pues, debido a que a veces ustedes hacen preguntas y todo, o me toca ir más lento en ciertos temas porque es un poco más complicado, puedo tener un leve retraso. Entonces, a veces se corre un poquito. Pero es aproximadamente, como le digo, más o menos la tercera parte del semestre se hace el primero, a las 2/3 partes se hace el segundo y el otro se hace el final, ¿sí? Pero sí tengo más o menos tentativamente, ahorita le puedo mostrar, ¿no? De cada examen, ¿no? Bueno. Pero entonces vuelvo y les pregunto, entonces, si quieren 30, 35, 35 o todo que valga igual. ¿Qué opinan ustedes? Pueden decirlo por el chat o pueden decirlo por micrófono, ¿no? O si quieren hacemos una encuesta, pero ya la hacemos la clase que viene. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Angie. Por ejemplo, si el primer parcial valdría el 30% y es la nota más baja, o sea que lo reemplazaría al último, igual seguiría valiendo el 30%, Por ¿cierto? supuesto, va a valer el mismo 30%. Ah, No, ok. porque si no, se me formaría a mí un sancocho allí para sacar los porcentajes. Va a valer lo mismo, ¿sí? Es decir, Listo. va a reemplazar la nota más baja. Si fue el primero, entonces sería ese 30%. Sí, pero sí es bueno hacer la aclaración, gracias Angie. Es bueno hacer Listo. la aclaración que va a valer eso, ¿sí? Entonces ya ustedes deciden. Bueno, si quieren, parece ser que de pronto están dubitativos, ¿sí? Entonces lo definimos más adelante. Bueno, más adelante entonces definimos los porcentajes. Bueno, entonces seguimos a ver, ¿sí? Ahora voy a hacer otra encuesta. Esa encuesta es para la sesión de taller, ¿no? Entonces voy a activar el horario de taller, ¿no? Recuerden que son dos opciones. Martes, después de la clase de 11 a 12 o jueves, después de la clase de 11 a 12.
Tampoco se necesita que ustedes escriban sus nombres, van a acceder directamente a la encuesta, ¿sí? Y entonces me muestran a ver cuál es su preferencia, ¿no? Ahí va a haber varias opciones allí, ¿no? Para que tengan presente, ¿no? La opción del martes, la opción del jueves, hay otra opción que es cualquiera de las dos les sirve, ¿sí? No hay problema. Y la otra es que ninguna les sirve, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque a veces hay estudiantes que tienen una restricción el martes, pero pueden el jueves, entonces está muy bien. Hay otros que es lo contrario, pero hay otros estudiantes que les sirve cualquier día. Idealmente, los estudiantes que les sirva cualquier día dejen ahí abierta la opción, porque para facilitarle a los estudiantes que por alguna razón tengan una dificultad uno de esos días, ¿no? Entonces, para que no distorsionen la encuesta, sino que entonces puedan acceder a cualquiera de las dos, en realidad, ¿no? Eso es para facilitarle la vida a ustedes, en realidad, ¿no? Entonces, por eso es que pongo la opción que cualquiera de las dos les sirve. Les voy a empezar. Listo, ya inició. Bueno, faltan ya 5 estudiantes. Vamos a ver. Faltan 2. Falta 1. Bueno, faltan 2. Ya, están todos. Listo. Entonces les voy a mostrar los resultados. Venga, voy a terminar primero. Terminar, entonces les muestro los resultados. Entonces los resultados dice lo siguiente. Cualquiera de los horarios de estos horarios le sirve al 56%, más de la mitad. Al 28% le sirve el jueves y al 14% el martes. Y 2, ninguno de los horarios. Como les decía, es imposible tener un horario que les vaya a servir a todos, ¿sí? Entonces, por más, así yo quiera cambiar estos horarios, van a salir otro grupo de estudiantes que no van a poder. Entonces, como les mencioné, vamos a hacer eso. Debido a que la mayoría, pues hay un número apreciable que puede el jueves, vamos a hacer el jueves la sesión de taller, ¿no? ¿Sí? Sesión de taller el jueves, ¿sí? Y porque le va a servir a la amplia mayoría, ¿no? Eso no quiere decir que yo no resuelva dudas, que no le vaya a resolver dudas. Yo puedo resolver dudas al inicio de la clase, por ejemplo. Si algún estudiante no puede el jueves y tiene alguna duda, pues con gusto buscamos la manera de resolverla al inicio de la clase o al finalizar la clase del martes, por ejemplo. Si el estudiante puede quedar un ratico después del martes, se puede hacer, por ejemplo. Entonces lo hacemos, no va a haber problema, ¿no? Pero ya voy a dedicar esa hora del jueves de 11 a 12 para ya resolver, voy a estar aquí ya presente para resolver dudas y todo, ¿no? Y para hacer ciertos ejercicios que se requieran, adquirir ciertas destrezas con el GeoGebra, todo ese tipo de cosas. Como les digo, eso va a quedar grabado igual, ¿no? Si usted no puede asistir, puede acceder a la grabación y puede entonces tener su sesión de aprendizaje de GeoGebra, por ejemplo. No es necesario que asista, ¿no? Y también resolver dudas del taller, porque posiblemente las preguntas que hagan sus compañeras y compañeros son las preguntas que usted tiene, ¿no? Y si hay otra pregunta que usted tiene y que no haya podido resolver, pues, como les digo, lo hacemos ya, pero de manera individual, al finalizar, por ejemplo, la clase del martes o al inicio de las clases, ¿no? Bueno, entonces ya con esto claro, entonces queda para el jueves de 11 a 12, ¿sí? Queda
queda la sesión de taller. Bueno, aquí estaban las opciones que se me había olvidado que las había puesto. Bueno, entonces solo jueves de 11 a 12. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahora? Ya vamos a ver el contenido del curso, ¿sí? Entonces ahorita lo hacemos. Entonces, ¿preguntas? Bueno, continuamos. Programa del curso. El programa ya lo subí a la plataforma Classroom de Google. Entonces pueden acceder allí. Pero en realidad yo he hecho un ajuste del programa, ¿no? Es decir, el programa tiene como muchas unidades. Entonces lo que hice fue recopilar esas unidades y organizarlo en un número menor de unidades, pero igual el contenido está allí, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se lo voy a mostrar ahora. Bueno, entonces otra cuestión que es importante que definamos, o que pues es algo que yo hago por lo general en los cursos, es algo que se llama el código de honestidad, ¿no? El código de honestidad es un compromiso de parte de ustedes de que ustedes entonces cuando van a presentar los exámenes, por ejemplo, durante ese tipo de actividades evaluativas, lo que se muestra en realidad es lo que es el resultado de su esfuerzo, no el resultado del esfuerzo de otros, ¿no? ¿Sí? Eso es importante, que ustedes desde el inicio de sus carreras tengan conciencia ética, en realidad, ¿no? Lo que llama la ética del trabajo, la ética del esfuerzo, ¿no? ¿Sí? No que por querer ganar un curso a toda costa, ¿sí? Entonces ustedes empiecen a recibir ayuda no autorizada en un examen, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pueden hacerlo y pueden ganar el curso, evidentemente. Yo no voy a ser como un policía detrás de ustedes, ¿no? Ve, aprenda la cámara a ver si alguien le está ayudando. Eso ya es, ustedes son adultos y los trato como adultos, ¿no? Ya es una cuestión ética de cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes saben que este tipo de comportamientos, a veces algunos creen que no, eso no tiene repercusiones, que no, pero es que es nomás por este curso y ya después me comporto bien. El problema es que cuando uno empieza a violar los principios éticos que hay en una sociedad, ¿sí? Con cosas pequeñas, el cerebro se va acostumbrando y usted se va acostumbrando después a hacerlo con cositas más grandes, ¿sí? Y después termina usted inmerso en redes de corrupción y todo por esas cosas que usted cree que no tenía ningún impacto, ¿no? Y ustedes saben que el problema de corrupción en Colombia es el mal mayor en realidad, ¿sí? Ustedes escuchan noticias y todo y se dan cuenta, los comportamientos no éticos que tiene la gente que maneja dineros, por ejemplo, y todo. Entonces son cosas que ustedes tienen que tomar conciencia, ¿no? ¿Sí? Si queremos que algún día esta sociedad cambie, ¿no? ¿Sí? Si usted considera que el problema de esas cosas es no poder participar, pero si usted pudiera lo hiciese, pues nada hacemos, ¿no? Pero entonces es un llamado de atención, ¿no? Es apelo a la conciencia de cada uno de ustedes, en realidad. Si ustedes lo hacen, obviamente yo no me voy a dar cuenta, pero pues ya queda la conciencia de ustedes, ¿no? Cómo ustedes quieren hacer sus carreras, ¿no? Con trampa o hacer una carrera bien hecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso redacté este código de honestidad, ¿no? ¿Sí? Donde ustedes se comprometen a no recibir ayuda no autorizada durante la presentación de los exámenes o cualquier actividad evaluativa del curso, ¿no? También que las respuestas que ustedes proporcionen son de su autoría, ¿no? No van a cometer plagio, a decir, no, profesor, yo escribí esto, por ejemplo, para ganar una bonificación. Resulta que eso no es suyo, es de otra persona y usted no dio la referencia adecuada, ¿no? Eso es plagio, eso también es un comportamiento deshonesto, ¿no? ¿Sí? Y también la suplantación de la identidad, que es fácil en ese tipo de circunstancias, y también asumir, entender que las consecuencias que eso puede acarrear, ¿no? Porque si yo detecto, que eso también ocurre, de hecho, ¿no? A veces los estudiantes creen que como presentan los exámenes de manera virtual es más fácil hacer trampa, pero también es más fácil yo detectarlos, ¿sí?
Puedo detectar a veces cuando hay intento de fraude, ¿sí? Cuando hay copia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre ese tipo de situación, evidentemente, de acuerdo al reglamento de la Universidad del Valle, el examen saca 0, el estudiante que ayudó y el que recibió ayuda, ambos, ¿sí? Si yo detecto quién ayudó, también esa persona tiene 0. Y fuera de eso, reporto el caso, ¿sí? Lo reporto a la dirección del programa y se sigue el curso común, y eso al final termina en su hoja de vida de cada uno, ¿no? Entonces, para que entiendan también las consecuencias, ¿no? Entonces ya ustedes lo deciden, pero sí quiero que haya un compromiso de parte de ustedes. ¿Y cómo va a haber Profe, apagaste el micrófono. Ah, perdón. Perdón, ¿sí me escucharon lo anterior o no? Sí, profe, te ¿Sí me escuchamos hasta escucharon que cambiaste de diapositiva. hasta que cambia positiva? Ah, excelente, bueno. Entonces, el formulario Google va a ser un formulario en el que ustedes se van a comprometer con el código de honestidad, ¿no? Y va a ser obligatorio, de hecho, ¿no? Va a ser obligatorio con fines de las evaluaciones de los cursos que ustedes acepten. Profe, no se te escucha. Se está desconectando, no entiendo por qué. Bueno, el código de honestidad lo voy a activar mediante un formulario Google y va a ser de obligatorio trámite. Ustedes tienen que aceptarlo, ¿no? Para poder acceder a las evaluaciones de los cursos, ¿sí? Y además de esto, además de ese formulario Google, además de que ustedes acepten el código de honestidad, ¿sí? También les voy a requerir que suban un retrato de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Pues estamos en la virtualidad, yo no los conozco a ustedes, uno que otro por ahí lo distingo, pero la inmensa mayoría no los conozco. Entonces, para yo tener entonces una foto de ustedes para poder identificarlos, ¿no? ¿Sí? Es con fines de identificación, ¿no? Yo veo que muchos de ustedes pues tienen en su perfil la foto, eso está bien también para poder reconocerlos. Hay algunos que no les gusta poner la foto allí y ponen otra cosa, un dibujito o algo así, pues eso no hay problema, pero sí requiero que suban una foto tipo retrato. Puede ser la misma foto que ustedes tengan allí, que sea una foto que yo los pueda distinguir, ¿no? Entonces, en el formulario Google que voy a activar, ahí va a estar también esa parte que ustedes van a subir, esa imagen que va a quedar allí con fines de identificación, ¿no? Como les di, como se menciona allí, no es obligatorio que pongan la foto ustedes allí en el perfil de Google. Si quieren lo hacen, si no, no hay problema, pero sí les requiero que suban la foto. Bueno, entonces ya esto lo haré después de que se acabe la clase para que no se distraigan ustedes ahora. ¿Qué sucede cuando uno activa un formulario Google? Les va a llegar a ustedes un mensaje electrónico en el que les dice que se ha activado una actividad tipo formulario, entonces y va a ser el enlace para que ustedes acepten el código de honestidad y suban la foto. También pueden hacerlo mediante la plataforma Google Classroom, ahí también queda activado, también pueden ingresar por allí, ¿no? Les voy a dar tiempo, eso no va a ser aceptar el código de honestidad y subir la foto, no va a ser solamente el día de hoy, les voy a dar por ahí una semana de tiempo para que ustedes lo hagan, ¿no? Para que suban esto. Entonces, ¿tienen alguna duda a este respecto? Bueno, listo, no hay dudas. Y seguimos a ver. Ah, sí, cuando cambio de pantalla, ahí se me desactiva esto, según veo. Bueno, entonces, objetivos del curso, ¿sí? Hay un objetivo general, ¿sí? Es decir, ¿para qué este curso? Sí, el curso de Química 3, ¿sí? Que es el último curso de la secuencia de cursos básicos en química, ¿sí? Entonces, así como en el curso 1 de Química 1, ustedes aprendieron ciertos elementos de la química, como la estequiometría, por ejemplo, los estados de agregación de la materia, tipos de reacciones químicas, ese tipo de cosas. En Química 2 vieron algo de termodinámica, de cinética, de soluciones, ¿sí?
En química 3 se sigue reforzando ese conocimiento básico de la química, ¿no? Y es en algo que yo podría decir, diferencia al químico de un ingeniero de procesos, por ejemplo, o de un ingeniero químico típico, ¿no? Es analizar las sustancias, estudiar las sustancias desde el punto de vista estructural, ¿no? Este curso, entonces, le va a dar a ustedes la preparación básica necesaria en algo que se llama estructura atómica y molecular, ¿no? Estructura de los átomos y estructura de las moléculas. Algo que se llama el enlace químico, por ejemplo, que es de gran importancia para nosotros los químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les mencioné, es algo que nos diferencia de las aplicaciones de la ingeniería en la química, por ejemplo, y que se va a utilizar en los otros cursos que ustedes van a ver posteriormente en la carrera. Por ejemplo, cursos de química orgánica, química inorgánica y de físico-química, entre ellos la química cuántica. Van a ver ustedes, se va a asumir que ustedes ya tienen esta preparación básica en estructura atómica molecular, ¿sí? Entonces es lo primero, ¿no? Ese es el objetivo general, es lo que pretendemos con este curso. Y hay unos objetivos específicos que abarcan todo el curso, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues van a adquirir herramientas conceptuales y cuantitativas, es decir, operativas, ¿sí? De esa estructura atómica y molecular mediante algo que se llama la mecánica cuántica, ¿sí? Ya veremos cómo, que ustedes ya lo vieron, de hecho, a modo introductorio en el curso de Química 1, que el comportamiento de los átomos y las moléculas es un comportamiento cuántico, no es el comportamiento típico que uno observa con sus ojos, ¿no? ¿Sí? Vamos a introducir una serie de conceptos que el químico utiliza a lo largo de toda su vida como profesional en la química, ¿sí? El concepto de orbital, por ejemplo, de configuración electrónica. Entonces vamos a profundizar en ello. Ustedes ya vieron algo de esto en el curso de Química 1. Algunos, hay otros que aún no lo han visto, ¿sí? Pero sí lo vieron con seguridad en el bachillerato, porque aparte de eso también se enseña en el bachillerato, pero ahorita lo vamos a ver de una manera más rigurosa, más detallada, ¿no? ¿Sí? Y también con el fin de que ustedes superen ciertas ideas equivocadas que a veces uno adquiere, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando uno está aprendiendo algo y algo es particularmente complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro distorsiona esa información que quiere aprender, la adapta a lo que ya sabe, ¿sí? Así sea algo equivocado, con el fin de retenerlo, ¿no? Entonces, cuando algo no se entiende bien, entonces pasa eso, ¿no? El cerebro lo interpreta de otra manera, que es una manera equivocada, ¿no? Lo cual, pues, es natural porque a veces se enseñan ciertos temas que son complicados en un nivel en el cual el estudiante no tiene ciertas herramientas que le permite comprender mejor ese tema, ¿no? Entonces, posiblemente, no quiero decir que lo hayan hecho, posiblemente han adquirido ciertos conceptos que no son del todo correctos en términos de estructura atómica y molecular, y la idea en este curso es empezar a corregir ese tipo de interpretaciones, ¿no? Para que tengan la interpretación veraz, ¿no? ¿Sí? Y también ver eso para qué sirve, evidentemente, ¿no? La noción de orbital y configuración electrónica sirve para algo, ¿no? ¿Sí? No es un constructo mental que los profesores le dan a los estudiantes con el fin de torturarlos y todo, no, eso tiene una razón de ser, ¿no? ¿Sí? Es con el fin de comprender los fenómenos químicos, por ejemplo, los fenómenos de la espectroscopía, por ejemplo, ¿no? Entonces, este curso les va a dar a ustedes los primeros lineamientos para entender un espectro atómico y o molecular, ¿no? Ya veremos qué es eso, ¿no? ¿Sí? Lo mismo el comportamiento periódico de los elementos también sale de aquí, ¿no? Y lo otro que es importante cuando yo les hablaba de esta interpretación de los conceptos es también promover en ustedes que estos son teorías, ¿no? Son modelos para representar la naturaleza, ¿no? No es la naturaleza en sí. Por ser un modelo hay que hacer muchas aproximaciones o simplificaciones, ¿sí? Por tanto, la idea en este curso es que también ustedes estén conscientes
por el Zoom. Más raro. Dice que no hay cámara instalada. Por favor, Edwin, es que le estoy escuchando. Bueno. Qué vergüenza, profe. No, tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces, como les mencionaba, es una teoría al fin y al cabo, ¿sí? No es la naturaleza en sí. Entonces, hay una serie de simplificaciones que uno tiene que hacer y ustedes tienen que estar conscientes de eso, ¿no? ¿Sí? Empezar a adquirir esa conciencia de las limitaciones de los modelos y las teorías en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la teoría estructural clásica, que es la que ustedes están más familiarizados, ¿no? Tienen una serie de limitaciones que veremos aquí y deben estar conscientes de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer también en este curso. La idea es irles mostrando, no es sencillo, eso requiere tiempo de parte del estudiante, como ir adquiriendo cierta madurez en los conceptos para identificar las limitaciones, pero en lo posible voy a tratar de promover esa discusión y que ustedes adquieran esa idea, ¿no? No de que lo que yo les digo acá está escrito en piedra y que, como lo dijo el profesor Guillermo, eso debe ser válido, no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es un pilar de la ciencia. Un pilar de la ciencia es ser crítico con las teorías y con lo que ocurre, ¿no? Ser crítico con las ideas, no ser crítico con la persona, eso es importante, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo enseño algo y un estudiante me dice, profesor, no estoy de acuerdo con esto, y me da una opinión, un argumento claro, un argumento bien informado de por qué no está de acuerdo, eso está muy bien, ¿sí? Y es algo que es bienvenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ser críticos con las ideas, no con la persona, recuerden, evitar los argumentos que van hacia la persona, descalificar un argumento porque lo dijo una persona, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas no caben en la ciencia, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces son los argumentos que, como les digo, van en términos de revisar la idea y no por capricho, ¿no? No criticar por capricho, sino con argumentos serios, ¿no? Entonces la idea es que vayan aprendiendo ese tipo de cositas aquí también. Bueno, para que se vayan formando como químicos competentes, ¿no? Bueno, listo. Entonces el contenido del curso. El contenido del curso son, en realidad, bueno, como les dije, si ustedes ven el programa del curso van a ver un poco de capítulos, pero en realidad yo los condensé en cinco unidades temáticas, ¿sí? Comportamiento cuántico, átomo de hidrógeno, átomos polelectrónicos, moléculas diatómicas y moléculas poliatómicas. Ahí está contenido del tema que está en todo ese contenido del programa, ¿no? Pero de una manera que yo considero, con una organización diferente que yo considero, pues, pedagógicamente me considero que cumple el objetivo. Bueno, entonces, esos son los 5 temas. Ahora, en términos de exámenes, dependiendo de cómo nos rinda en el tiempo, como les digo, el primer examen abarcaría el primer capítulo, comportamiento cuántico. Este capítulo es largo, ¿sí? Porque va a ser toda la base de la mecánica cuántica a nivel pues básico, no es a nivel avanzado, ¿sí? Para poder estudiar los átomos y las moléculas. Entonces, hay mucha tela donde cortar aquí, por eso entonces ese capítulo va a ser únicamente para el primer examen, ¿no? Después vienen los otros temas, por ejemplo, dependiendo de cómo nos rinda, segundo y tercer capítulo sería el segundo examen y cuarto y quinto el último examen, ¿no? Pero como les digo, depende de qué tanto avancemos. Si vemos que de pronto me toca dedicarle más tiempo a ciertos temas para que ustedes entiendan mejor, el segundo examen puede ser todo átomo de hidrógeno y parte del tercero, por ejemplo, ¿no? Yo ya les avisaría con tiempo suficiente. Y no es que no les digo, no, el examen va a ser a la semana siguiente, no, yo les aviso como con 15 días de antelación, por ahí. El examen va a ser en tal fecha, incluso coordinado con ustedes, porque a veces puede suceder que en la fecha en la cual yo programe el examen, ustedes tienen otros exámenes. Entonces me digan, no, profesor, la mayoría de nosotros tenemos más exámenes ese día. El examen se puede hacer en la siguiente clase, por supuesto que lo hacemos, eso no hay problema, yo coordino eso. Les aviso con tiempo y en la medida en que vayamos avanzando, entonces yo les digo hasta dónde va. Pero el primer examen por lo general sí es comportamiento cuántico. Los otros, como les digo, depende de qué tanto avancemos.
2 y 3, segundo examen, o 2 y parte del 3 y el resto del tema, ¿sí? Sería esa la organización de los 3 exámenes. Ya con eso, ustedes ya pueden, piénselo bien y deciden si es el mismo porcentaje o quieren un porcentaje menor para el primero. Voy a hacer más bien una encuesta y la hacemos ya la clase que viene, ¿no? Para poder seguir avanzando hoy, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profe, en nivel de Yo tengo una dificultad, pregunta. ¿cómo Dígame, Luis. acomodaría usted? Dígame, Luis, cuénteme. Pues usted que ve el curso de manera más general, en nivel de dificultad, ¿cómo los pondría usted de mayor a menor? Y pues de hecho es buena pregunta porque los temas, voy a ser sincero, los temas no son fáciles desde el inicio, ¿no? Porque no es porque yo tenga un especial gusto por hacer las cosas difíciles, es porque el tema en sí, la mecánica cuántica, no es algo intuitivo, ¿no? No es, por ejemplo, cuando usted en un curso típico de física, que un objeto se está moviendo con tal velocidad, usted se imagina un carrito o algo, una bolita moviéndose, ¿no? No, acá la situación es un poco más complicada, entonces requiere conceptos más abstractos. Entonces, ¿qué sucede? El primer capítulo a veces causa dificultad por eso, porque tienen que acostumbrarse ustedes a cierta forma de pensar y de interpretar que va en contra de en lo que ustedes están acostumbrados, ¿no? Entonces yo diría que el primer capítulo es un poquito complicado por eso. Ya una vez se supera esa barrera, ¿sí? Que ustedes se adaptan un poco, están un poco más adaptados a la mecánica cuántica, se acostumbran un poco más, digámoslo así, ya aceptan un poco más los temas, ¿no? Pero igual también los otros temas tienen también su grado de dificultad, ¿no? Entonces yo diría que el primero a veces causa cierta dificultad para adaptarse un poco al tema, ¿no? Entonces, es lo que yo opino, ¿no? Pero algunos estudiantes pueden decir que no, que los otros temas suenan muy abstractos, pero pues no sé. Ahora hay otra cuestión también. Átomos y moléculas, ustedes de alguna manera ya están familiarizados con eso, ¿no? Porque ya han visto en Química 1, por ejemplo, alguito de estructura atómica, los que han visto, hay unos que no, pero lo han visto en el colegio, lo mismo moléculas, enlaces y todo así sea de manera cualitativa. Pero el primer capítulo va a tener cosas que posiblemente ustedes nunca hayan visto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la interpretación probabilista de la función de onda cuántica, por ejemplo. ¿Qué es una función de onda cuántica? Comenzando con eso, ¿no? Cosas que posiblemente no hayan visto, entonces pueden ser también por eso un poquito más difícil porque va a haber más tema nuevo. Lo otro es ver lo que ustedes ya conocen de una manera un poco más profunda, ¿no? Está aplicando, por supuesto, la mecánica cuántica, pero sí pueden echar mano. Por ejemplo, cuando les hable de configuración electrónica de un átomo por electrónico, ustedes ya saben que es una configuración electrónica, solamente que aquí les voy a mostrar de dónde sale esa configuración. Cuando les hable de una molécula atómica como el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Y construyamos los orbitales atómicos o moleculares, perdón, y hablemos de enlace químico. Usted ya tiene una noción, así sea cualitativa, de lo que es un enlace químico, ¿no? Entonces, a ese nivel lo dejo. ¿Ya le responde la pregunta, Luis, o tiene alguna otra inquietud? No, profe, sí, que está claro. Bueno, listo. Entonces ya con base en eso, consulten ustedes con su almohada esta noche o mañana en la noche y el jueves entonces ya hago la encuesta y ahí definimos. Bueno. Profe, Listo. yo tengo una inquietud. Ah, bueno, dígame, Daniel. Profe, lo que pasa es que yo tengo el libro de Chang, pero ese no es muy básico para los temas que vamos a abordar. Sí, va a ser muy básico porque es un libro de química de primer año, básicamente, ¿no? Sería un química física, por ejemplo, el de Atkins. Química física, pero lo que pasa es que química física ya es más avanzado, de hecho, ¿no? Entonces es como un punto intermedio, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, el libro de Chamizo, que ahorita les voy a mostrar, es el libro que es el que tiene el nivel más o menos de este curso, ¿sí? Pero el de química física también está bien. Hay unos aparte de ahí que son buenos, de hecho, de un libro, no solo el de Atkins, del libro de físico-química, que tienen también buenos aspectos. Y también, por supuesto, también puede servir siempre y cuando pueda usted escoger lo que en realidad, el nivel que se requiere en ese curso, porque a veces van más allá, ¿no? Listo, profe. Bueno, Gracias. listo, de nada, Daniel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe. Dígame, Andrés. El asunto con GeoGebra, sí. ¿Nos lo explica más adelantico en la clase o ya lo veríamos otro día? Sí, no, ya hoy no lo vamos a ver.
GeoGebra va a ser para, ya la clase que viene lo vamos a utilizar, les voy a mostrar y en la sesión de taller, básicamente. Ah, ¿sí? ok. La sesión de taller la haríamos programa este martes, de hecho, este martes podemos iniciar. Dígame, Andrés. Perfecto, profe. Ese programa lo vamos a utilizar es más que todo para las evaluaciones, ¿cierto? No, y también para los talleres. En los talleres va a haber preguntas donde ustedes van a utilizar GeoGebra, ¿sí? Y este jueves les voy a mostrar la primera aplicación de GeoGebra y también cómo utilizarlo durante las... Si me alcanza en la clase, les explico cómo usarlo o si no, ya en la sesión de taller del jueves, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Listo, de nada, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Ya va, no entiendo. Ya el jueves comenzaríamos clase, pero podríamos ver un poco de la aplicación de GeoGebra. Sí, claro, ya vamos a hacer sesión de taller. Ya como escogieron el jueves, pues iniciamos de una vez. Entonces les puedo iniciar con GeoGebra. Vamos a hacer un tutorial de GeoGebra ahí rapidito en la sesión de taller. No va a haber preguntas aún de taller porque no el taller lo voy a dejar apenas el viernes, por ahí lo dejo, jueves o viernes. Entonces no va a haber taller, pero podemos aprovechar la sesión de taller para hacer una presentación de GeoGebra. Ok, entiendo. Y como les digo, aquellos y aquellas estudiantes que no puedan, no se preocupen porque va a quedar grabada la sesión de GeoGebra para que ustedes sigan el tutorial y aprendan a utilizarlo. Bueno, continuemos a ver. La bibliografía básica, ¿sí? Entonces, primero las presentaciones de las clases. Es, como les digo, porque hay apartes que son resultado de mi experiencia en mi trabajo en esta área de investigación. Entonces no va a ser no son cosas fáciles de encontrar en libros. Entonces, por eso las presentaciones de las clases va a ser la guía principal, ¿sí? El libro de Cruz, Chamizo y Garritz va a ser una referencia que nos va a servir por lo menos para la primera mitad del curso, si no es más. Yo diría que las 2 terceras partes del curso en realidad. Este libro va a ser la referencia principal, ¿sí? Es un libro que se consigue en PDF. Ya les voy aquí se me olvidó poner el enlace, pero les voy a poner el enlace. El enlace es de Chamizo. Este señor Chamizo, él puso el libro disponible para la gente en PDF. Está escaneado, el escaneado está bien, de hecho. Entonces se puede bajar gratis en una versión autorizada, en una versión legal, ¿no? Entonces, también lo vamos a utilizar. Como les digo, por lo menos para las 2 terceras partes del curso, ese va a ser el libro que va a tener la información principal. Hay algunos estudiantes que les causa dificultad porque a veces puede parecer como un poco denso en ciertas cosas, pero igual para eso están las presentaciones y para eso estoy yo, para ayudarles a navegar en el libro de Chamizo, porque hay cositas que de pronto les causa dificultad. Pero como su nombre lo dice, es estructura atómica. Cuando trabajemos moléculas, pues ya no va a ser tan útil en realidad. Entonces vamos a apelar a este libro me gusta mucho, de Koch y Gray, Chemical Structure and Bonding. Es un libro que no se consigue en la red, es decir, no se consigue así en PDF fácil en realidad, ¿no? Pero hay una biblioteca virtual, se llama archive.org. Sí, ahí lo puse en el chat. Y ese libro está allí para para prestarlo de manera virtual. Ustedes abren una cuenta y hacen el préstamo virtual. Y el libro entonces lo pueden revisar y todo. Al menos pueden acceder. Ahora, sin embargo, las cosas específicas que se requieran de ese libro, yo pues el libro lo tengo en físico. Entonces yo lo puedo escanear, les puedo dar ciertos detallitos de allí que se requieran. No va a ser todo el libro. Hay un libro, de hecho, que también es similar, de este autor Harry Gray, ¿sí? Que es algo como, no recuerdo, se llama estructura de moléculas o algo así, que también nos puede servir, y ese libro también se puede conseguir, incluso está en la biblioteca. Eso está en la biblioteca también, ¿no? El problema es que no se puede acceder a la biblioteca, ¿no? De la Universidad del Valle, ¿no? El otro se los voy a mencionar también a medida que ya cuando lleguemos al tema, pero igual no van a tener acceso, así sea que yo escaneé ciertas páginas y se las
se las comparta con ustedes, o también referirles el otro libro de Gray que se puede conseguir más fácilmente, ¿no? Hay otro libro que es como una referencia secundaria, ¿sí? En caso de que se requiera, ¿sí? De orbitales en química, de Víctor Hill. Este es un autor portugués en realidad, ¿sí? De una universidad de Portugal. Entonces, aquí utilizaríamos muy pocas cosas, en realidad una que otra cosita que se requiera, ¿no? Preferiblemente van a ser estos de acá, ¿no? Pero si se requiere, igual este libro también yo les puedo compartir las páginas o también lo pueden conseguir, no hay problema. Y las notas del profesor Julio Arce, en realidad son notas del curso de química cuántica, ¿no? Pero hay mucho detallito que sirve para este curso. Entonces lo que yo he hecho es adaptar, es decir, extraer de las notas los fragmentos que tienen el nivel de este curso, ¿sí? Y yo les comparto también esto. Hay algunos estudiantes que quieren leer las notas completas, no hay problema, yo también se las puedo pasar, ¿sí? Pero a mí me gusta sacar los fragmentos para que no se confundan, porque a veces empiezan a leer cosas que no entienden y se pueden llenar de pánico, no, eso está muy complicado, pero es porque ciertos temas de esas notas no son para este curso, sino que son para el curso de química cuántica, ¿no? Entonces, pero igual los fragmentos que les voy a pasar sí están, como les digo, están seleccionados lo que yo sé que ustedes pueden leer y que pues pueden interpretar, ¿no? Bueno, eso sería básicamente, ¿no? La bibliografía básica. Como les digo, vuelvo y repito, por lo menos las 2/3 partes va a ser estructura atómica en enfoque químico, presentaciones y las notas de Arce. Y este libro ya más adelante lo discutiremos con más detalle. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora viene el contenido. Bueno, ya les había mostrado a ustedes el contenido de las 5 unidades temáticas. Evidentemente vamos a iniciar con la primera unidad, comportamiento cuántico. Y estos son los temas de esta unidad, ¿no? Son 9 temas. Ustedes ven, es un tema extenso en realidad, por eso es que el primer examen solamente abarcaría esta parte, ¿sí? Entonces ahí veremos primero la teoría estructural clásica, ¿sí? Lo que ustedes conocen, pues, de sus cursos de química, básicamente, ¿sí? Ya haremos la introducción de un fenómeno que permite como motivación de la mecánica cuántica, que es la famosa dualidad onda-partícula de la luz y de la materia, ¿sí? Veremos entonces algo de teoría de probabilidades, porque va a haber un ente matemático que vamos a utilizar, que es la función de onda cuántica, y se interpreta de manera probabilista. Después vamos a ver una ecuación, que es la que nos va a permitir obtener la función de onda cuántica, la ESIT, ¿sí? Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Abreviado de SIT. Yo no siempre voy a estar diciendo ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, es muy largo y a veces me enredo diciéndolo. Entonces, por eso les digo ESIT. ESIT significa esto, ¿no? Vamos a ver entonces diferentes modelos cuantomecánicos, ¿sí? Para que ustedes aprendan a utilizar la mecánica cuántica. El modelito sencillito de partícula en una caja unidimensional. Pero obviamente todo esto pues va a ser enfocado hacia la química, hacia aplicación para estudiar fenómenos químicos, ¿no? Y uno de los fenómenos químicos más importantes, que es transversal a toda la química, es la interacción de la luz, de la radiación electromagnética con los átomos y las moléculas, ¿no? Los químicos orgánicos, los químicos analíticos, los químicos inorgánicos, los bioquímicos, todos ellos utilizan de alguna manera, utilizan este fenómeno para interpretar lo que está ocurriendo en sus experimentos, ¿no? Entonces vamos a ver entonces cómo la mecánica cuántica nos va a permitir estudiar ese fenómeno de interacción y cómo nos va a permitir interpretar resultados de moléculas, resultados de la interacción de esto con moléculas y átomos y ver cómo interpretar esos resultados, ¿no? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Principalmente va a ser para eso este comportamiento cuántico, ¿no? Vamos a sacar modelos de esa mecánica cuántica que nos va a servir para ello, el modelo de orbitales moleculares de electrones libres.
Y vamos a hablar un poco del aparato matemático de la mecánica cuántica para poder extraer información física, ¿sí? Observables, operadores y valores esperados. Y por último, otro modelo, así como el de partícula en la caja unidimensional, que se llama partícula en una circunferencia, que también nos va a servir para interpretar ciertos fenómenos químicos, ¿no? Eso entonces va a ser la primera unidad. Como les digo, va a ser algo extenso, pero pues necesario para poder tratar con buen detalle los otros temas de las otras unidades del curso. Bueno, entonces, estos van a ser los objetivos de este curso, perdón, de este capítulo, ¿sí? Es decir, ¿por qué entonces, por qué vamos a estudiar este comportamiento cuántico? Primero, lo que vamos a hacer es justificar, ¿no? ¿Por qué cuando vamos a estudiar las sustancias a ese nivel microscópico necesitamos la mecánica cuántica? ¿Sí? Nos vamos a familiarizar con los conceptos y la terminología que son básicos de eso que llamamos mecánica cuántica, ¿no? Para sacar información útil de ella, ¿no? Es decir, vamos a aprender cómo obtener eso que llamamos función de onda, que es la que va a tener la información física de nuestras moléculas y de nuestros átomos, cómo vamos a calcularla, cómo vamos a obtenerla y cómo vamos a sacar información física de ella, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Esto es, por favor, no pierdan de vista estos objetivos, ¿no? Porque va a ser un tema largo, con cierto detalle físico y matemático que puede oscurecer de pronto el camino, ¿no? Se pueden sentir ustedes un poco agobiados. Entonces, para que no pierdan el camino, tengan presentes estos objetivos, ¿no? También para guiarlos a ustedes, esto pues es algo nuevo que voy a realizar este semestre, en la medida que pueda, es dar unos objetivos instruccionales, ¿no? Es decir, como darles más detalle para guiarlos a ustedes en su aprendizaje, ¿no? Que también ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes terminen este capítulo, ustedes deben estar en capacidad de construir y resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo de modelos simples de utilidad en la química, como la partícula en una caja unidimensional y partícula en una circunferencia, ¿sí? Y además realizar cálculos con esa función de onda que les decía, ¿no? Valores esperados, indeterminaciones, ¿sí? Eso también, y poder interpretar, ser capaces de interpretar los resultados, ¿no? ¿Sí? Va a ser el objetivo instruccional principal. ¿Y cómo vamos a lograr ese resultado de aprendizaje que le llaman ahora? Como por medio de lo que llamamos indicadores de logro, ¿no? Que es como la bitácora, ¿no? De una medida que vayamos avanzando, tener claro que se está cumpliendo esos indicadores de logro, y si ustedes cumplen esos indicadores, el resultado de aprendizaje se cumple automáticamente y también se cumplen los objetivos generales del capítulo, ¿no? Entonces, lo primero, pues como aquí está, ¿sí? Reconocer los elementos principales de la teoría estructural química, identificar, aquí voy a corregir, identificar los interrogantes que plantea. Por ejemplo, ese tipo de cosas es un error tipográfico que si alguno lo detecta y me envía un email diciendo, profesor, en la primera clase, algunos incluso me muestran el pantallazo de la página, está este error, aquí debe ser una R, usted puso una D, eso le sirve para acumular puntos, ¿no? Para la bonificación. Bueno, entonces, indicadores de logro de este tipo, ¿no? Que son cosas muy específicas, ¿no? Y entonces, a medida que vayamos avanzando en los temas, ustedes van a acudir a estos indicadores de logro y van a ver si los están cumpliendo. Por ejemplo, si cuando terminamos la primera parte, que es la teoría estructural clásica, y ustedes aún no reconocen los elementos principales de esa teoría y no identifican los interrogantes que ella plantea, es un llamado de atención para que ustedes repasen la clase, repitan la clase y todo, y reconozcan esos elementos, ¿no? ¿Sí? Es como una cuestión guiada, ¿no? Para evitar que ustedes se pierdan en toda esta maraña de información que les voy a dar, ¿no? Y así sucesivamente en cada uno de esos indicadores de logro, ¿no? Entonces, por favor, lo tienen presente, ¿no? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, qué pena. ¿Cree que pueda Dígame, repetir el nombre de la página para poder descargar el libro que nos recomendó?
¿Cuál página? Es que el libro de Chamizo yo le voy a, aquí no lo tengo, yo lo voy a, en la presentación que voy a subir voy a ponerlo acá, ¿no? En el libro de Koch, yo lo puse en el chat, es archive.org. Ok, gracias. Sí, sí lo ve en el chat, Daniela. Sí. Bueno, ahí está, correcto. No es para bajarlo, es un préstamo virtual en realidad, ¿no? Entonces, pero igual ahí pueden acceder al libro, ¿no? Bueno. Listo. Gracias. Bueno, de nada, Daniela. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ahorita sí vamos, y nos faltan 23 minutos. Arranquemos un poquito con el tema ya del curso, porque pues yo aspiraba a hacer esta introducción más corta, pero se me fue hora y media. Eso es lo que va ocurriendo a medida que uno va avanzando, al dar más detalles uno se va de pronto retrasando un poco los temas, por eso es que a veces en la evaluación me toca decirles, no, yo quería que la evaluación fuera todo eso, entonces toca hacer con un poco menos de tema porque pues a veces uno se va quedando un poco atrasado con ciertos temas. Bueno, entonces recuerden los objetivos generales. Perdón, aquí estamos acá. Recuerden que de ese contenido que les había mostrado acá, el primer tema de esta unidad es teoría estructural clásica, ¿no? ¿Sí? Eso es como a modo de repaso de lo que ustedes han aprendido en sus cursos de química, básicamente, y también de lo que han visto en el bachillerato, de lo que vieron ustedes en el bachillerato. Entonces, ¿cómo suelo iniciar esto? Pues con la definición de diccionario de lo que es química, ¿no? Y si usted va, por ejemplo, a ese enlace de la Enciclopedia Británica o busca una definición de química, puede encontrar una definición de ese estilo, ¿no? La química es una ciencia, ustedes ya saben lo que es una ciencia, ¿sí? Que estudia las propiedades, composición y estructura de las sustancias. Hay una serie de palabras allí que yo he resaltado en amarillo, ¿sí? Que es lo que define el objeto de estudio de la química, ¿no? La química en realidad es la ciencia que estudia las sustancias. ¿Y qué estudia las sustancias? Las propiedades, composición y estructura, ¿sí? Entonces, aquí entra ya la palabra estructura, ¿sí? Que es la palabra central de este curso de Química 3, estructura atómica y molecular, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿no? ¿Sí? Y las transformaciones que sufren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sustancia, ustedes ya saben lo que es una sustancia, sinónimo de sustancia pura, en realidad, ¿no? ¿Sí? Es el objeto de estudio de la química y las sustancias, uno las diferencia de otras sustancias o de mezclas de sustancias mediante las propiedades que tienen y la composición, cosas que ustedes vieron en su curso de química 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, las sustancias se clasifican como compuestos o elementos, ¿sí? ¿Sí? Y toda esta clasificación está basada en las leyes empíricas de los compuestos, es decir, la ley empírica es la que permite uno diseñar experimentos para clasificar las sustancias como compuestos o elementos, ¿no? Leyes como la conservación de la masa y las leyes de proporciones definidas y múltiples, ¿sí? Que como ustedes ven, son leyes que se establecieron hace rato, ¿no? Hace más de 200 años, de hecho, ¿no? ¿Sí? Por allá en los siglos XVIII, inicios del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? Y además de eso, pues, lo que yo les hablaba, lo que es la estructura me dice de qué están hechas las sustancias, básicamente, ¿no? ¿Cuál es esa composición que hablamos? Esa composición interna de las sustancias, ¿cuál es? Eso me lo da la estructura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya pues con todo este acervo, todo este conocimiento de la química a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, ¿sí? Con toda la experiencia que tenían los químicos con el manejo de las sustancias, ¿sí? Empezaron a detectar los químicos una serie de patrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso condujo a lo que se llama la ley periódica. Por los químicos Mendeleev y Lothar Meyer, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, este
esta imagen es sacada de un artículo de Lothar Meyer, ¿no? Él lo que hizo fue graficar el peso atómico de los elementos, ¿sí? Los pesos, para poder obtener pesos atómicos, pues se utilizaba, por ejemplo, también la hipótesis de Avogadro, principalmente, ¿sí? Son en realidad pesos relativos, ¿sí? Los pesos atómicos absolutos no existen, son relativos a una referencia, que en este caso era el hidrógeno, ¿sí? Entonces, resulta que pues, se puede medir mediante las densidades y todo de las sustancias. Entonces, este señor graficó el peso atómico de los elementos conocidos hasta la fecha versus algo que él llamaba el volumen atómico, ¿sí? Peso atómico sobre densidad. Y él observó una serie de irregularidades, ¿no? Veía, por ejemplo, que los elementos que están en las puntas de estos picos, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, tenían un comportamiento químico similar, ¿no? Los mismos los que estaban hacia la izquierda de esos picos, cloro, bromo y yodo, y hacia la derecha también, ¿no? Sí, berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario, ¿sí? Entonces, él vio que había una regularidad en el comportamiento químico y propuso una tabla periódica, que era muy parecida a la que propuso Mendeleev, de hecho, ¿no? Sí, por la misma época ellos sacaron sus tablas periódicas, ¿no? Y sacaron la famosa ley periódica, ¿no? La ley periódica que dice que si usted organiza esos elementos de acuerdo a sus pesos atómicos, caen en grupos de propiedades químicas y físicas similares, que se repiten en intervalos periódicos, como se ve aquí. Esta es una tabla incipiente, que es la tabla de Mendeleev de su época, de alrededor de 1860, ¿sí? Entonces, y de hecho, esto fue muy poderoso, ¿sí? Ahora, la tabla periódica no fue solo debido a Mendeleev, que es lo que uno cree. Lothar Meyer también sacó, como les dije, una tabla muy parecida, pero Mendeleev fue más allá. Mendeleev fue más atrevido, de hecho. Él se dio cuenta que cuando organizaba estos elementos, quedaban como huecos, ¿sí? Entonces, como quedaban estos huecos, entonces él dijo, no, esos huecos deben ser elementos que no se han descubierto aún. Y con base en la ubicación del hueco, entre otros elementos, y con base en las propiedades de esos otros elementos, él predijo propiedades de esos elementos que no se han descubierto. Más adelante se descubrieron estos elementos y eso fue todo un éxito, ¿no? Por eso es que ahora Mendeleev se recuerda más que Lothar Meyer, ¿no? Porque Mendeleev fue más allá que Meyer. Pero en su época ambos fueron galardonados con altas distinciones porque consideraban que ambos habían hecho el mismo aporte, ¿no? Sin embargo, la historia, como les digo, hace recordar más a Mendeleev es porque fue más allá en el sentido de hacer predicciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso era en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? También en esa segunda mitad del siglo XIX, además de esa organización de los elementos o esa ley periódica que se obtuvo mediante los experimentos, también se hablaban de moléculas, de hecho, ¿no? En esa época las moléculas aún no se sabía si existían o no, ¿sí? Pero era una hipótesis muy conveniente, ¿sí? Entonces los químicos de hecho apelaban mucho a la noción de molécula, ¿sí? Y entonces empezaron bueno, moléculas como grupos de átomos se apoyaban en la hipótesis atómica de Dalton, ya mucho más elaborada para esa época, ¿sí? Entonces, moléculas como grupos de átomos, ¿sí? Que era como la unidad fundamental de los compuestos, ¿no? Es decir, ahí estaba en esa unidad fundamental el comportamiento químico y físico de esos compuestos, ¿no? Y también mediante la experimentación química empezaron a ver también como ciertas regularidades, ¿no? Por ejemplo, que el carbono, ¿sí? Dentro de esa idea que ellos tenían de molécula, se unía a máximo otros 4 átomos, ¿sí? La famosa tetravalencia del carbono, ¿no? ¿Sí? Que le dio un empuje enorme a la química orgánica, mediante lo que llama la química orgánica estructural, ¿no? Entonces, eso sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Ya aquí se ve la primera mención de lo que es estructura en química, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya se hablaba que una molécula
queda determinada por la naturaleza, cantidad y estructura química de las partículas que lo componen, es decir, los átomos, ¿sí? Y estructura química, ya lo definían, naturaleza y manera en la que se presentan enlaces mutuos entre los átomos de una molécula, ¿sí? La manera como esos átomos están unidos en esa molécula es lo que nos habla de la estructura química. Ya en esa época ya se había definido lo que era estructura, ¿sí? Lo interesante de esa época es que, como les digo, no se sabía si una molécula existía. Se asumía que existía una molécula, ¿sí? Pero no había evidencia experimental directa que dijera, no, las moléculas existen, ¿no? Y mediante el estudio de la química, del comportamiento químico de las sustancias, ¿sí? Los químicos de la época, entre ellos Kekulé, eran capaces de decir cuál era la estructura de esa molécula. Es decir, cómo estaban organizados esos átomos y esos átomos en esa molécula. El caso típico es el caso de Kekulé, ¿no? Que mediante ese comportamiento químico, haciendo experimentos en un laboratorio, mezclando sustancias y todo, se dio cuenta que esa sustancia que llamamos benceno tenía esa estructura, la molécula tenía esa estructura, la famosa estructura hexagonal, ¿no? Que después él dijo que fue un sueño y un poco de cosas, quiso como adornar allí su aporte, ¿sí? Pero en realidad fue por ese conocimiento de la química que le permitió inferir esto, ¿no? Así no se supiera si en realidad el benceno fuese de esa manera. Pero si creía que existía la molécula de benceno, tenía que tener esta forma para dar cuenta de todas las propiedades químicas del benceno, ¿no? Después se fue más allá. Llegó Van Hoff, basado en los experimentos de Pasteur y Lebel, que dijeron, bueno, las moléculas en realidad tienen un arreglo espacial, una estructura espacial, no solamente son las figuras planas como lo concebían los orgánicos de la época, ¿no? Sino que, por ejemplo, el benceno tiene una forma tetraédrica, por ejemplo, ¿no? No es suficiente con que haya una conectividad de 4 átomos de hidrógeno al carbono central para hablar de metano, sino que esa forma de la molécula es una forma de un tetraedro, ¿sí? Porque las moléculas son entes tridimensionales, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la teoría estructural clásica, que como ustedes ven, es la misma que se utiliza ahora aún. Si usted va a un curso de química orgánica, le siguen a usted dibujando las moléculas de esta manera, de hecho, ¿no? Es pura teoría estructural clásica, ¿no? Es decir, la teoría estructural clásica no ha perdido vigencia en realidad. Sigue siendo muy útil para representar las moléculas, pero por supuesto que ahorita ya es con una interpretación mejor. Ya sabemos lo que significa esta rayita, por ejemplo, o esta doble rayita, ¿no? En esa época no se sabía, ¿no? Entonces sabemos que esta rayita en realidad representa un enlace, ¿sí? Y sabemos en realidad, ya podemos interpretar lo que significa eso de enlace, que en esa época no se podía hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, importante es tener en cuenta que eso se sigue utilizando, pero ya con una interpretación moderna, ¿no? Entonces sigue teniendo vigencia, como les digo, la teoría estructural clásica, ¿no? Junto también con la ley periódica, ¿no? Bueno, entonces aquí les doy unos ejemplos de eso, ¿no? De cómo, entonces, mediante la teoría estructural clásica se sacan las fórmulas estructurales, ¿no? Que nosotros utilizamos. Por ejemplo, que el agua, que tiene una estructura doblada, por ejemplo, una geometría doblada. El peróxido de hidrógeno, que es de esta manera. El benceno, que ya les mostré, el metano, ¿sí? Todas estas formas de representar estas moléculas es pura teoría estructural clásica, que como les digo, seguimos utilizando, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, esa teoría estructural plantea interrogantes que los científicos o los químicos de la época también se hacían, ¿no? ¿Sí? Primero, la teoría estructural clásica asume que existen los átomos y las moléculas, ¿sí? Pero no puede probarlo, ¿sí? Si usted le pregunta a Mendeleev o si usted viajase en el tiempo, hablase con Dalton, con Mendeleev, con Kekulé y todos ellos consideran que para sus teorías, su teoría estructural y todo, ellos asumen que los átomos y las moléculas existen. Pero si usted le preguntase, bueno, yo quiero una evidencia experimental
muéstreme en la prueba de que estas moléculas y esos átomos existen, ¿no? Le hubieran dicho, no, eso a nivel de hipótesis, ¿no? Son tan pequeños los átomos y las moléculas que no podemos verlos, ¿sí? Asumimos que existen y esa idea nos permite explicar muchos fenómenos de la química, pero no sabemos si en realidad existen o no en esa época, ¿no? ¿Sí? Pero por supuesto, estamos en pleno siglo XXI. Nosotros ya sabemos que en realidad los átomos y las moléculas existen, ¿no? Ahora, incluso en la época, ¿sí? Ya había evidencia indirecta de que los átomos y las moléculas existían, ¿sí? Pero es evidencia indirecta, ¿no? Se requirió ya un desarrollo posterior a comienzos del siglo XX para poder justificar esos fenómenos, ¿no? El primero de ellos, que a mí me gusta mucho y me parece particularmente útil, es el movimiento browniano, ¿sí? El movimiento browniano es un fenómeno que se conocía desde hace rato, ¿sí? Y es que si usted tiene partículas muy pequeñas suspendidas en un fluido, ¿sí? Esas partículas se mueven, tienen cierto movimiento, ¿no? Como si estuvieran vivas, ¿sí? Entonces, venga, les muestro acá. Acá tengo una, aquí les voy a mostrar en este video. Ah, no, este no es, me equivoqué, es el otro. En este video aquí ah, no, me confundí de clase. Eso, aquí les muestro el video. Ya les vamos al video que lo estoy activando. Aquí está. Vean. Estos son partículas de polen, ¿sí? Partículas de polen vistas mediante un microscopio. Ustedes ven que tiene movimiento. Voy a repetir. Se ven como si estuvieran en una agitación incesante, ¿no? ¿Sí? Entonces viene la pregunta, ¿por qué estas partículas diminutas de plomo, perdón, de polen se están moviendo? ¿Sí? Entonces, en la época, la gente creía, no, es que el polen está en las plantas, está en las flores. Entonces, de alguna manera, el polen está asociado con organismos vivos, como las plantas. Entonces, el hecho de que se mueve es porque en realidad ahí tiene un principio de vida allí, ¿sí? Como tiene un principio de vida, se tiene que mover por eso. Eso era la interpretación de mucha gente, ¿no? Del movimiento browniano, ¿no? Pero claro, obviamente que los científicos de la época no se iban a quedar contentos con solamente ver en el microscopio partículas de polen. Empezaron a ver al microscopio muchas otras partículas de minerales, de todo así, polvillos y todo suspendidos en fluidos. Y todo, y no importaba que fuese algo que proviniese del mundo inanimado o del mundo animado, tenían el mismo movimiento, ¿sí? Entonces ya ahí dijeron, bueno, pero está bien la explicación si hubiese sido polen, pero si tenemos ahí un polvillo de un mineral y también se mueve, tiene un movimiento muy similar, y ahí ya no hay ningún principio vital, porque un mineral es algo inerte allí. Entonces, ¿por qué se mueve, no? ¿Sí? Resulta que entonces, ya a comienzos del siglo XX, el famoso físico Albert Einstein, ¿sí? Pudo explicar por qué se movía, apelando a una hipótesis atómica y molecular. Él consideró que esas partículas, ¿sí?, se movían debido a la colisión incesante de los átomos y las moléculas contra esas partículas, ¿sí? Entonces, pero como los átomos y las moléculas eran tan pequeños, no se podían ver. Pero sí se podía ver el efecto que es ese movimiento, ¿no? Con esa hipótesis ya estaba por allí en el aire, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo Einstein? Lo que hizo Einstein fue, a partir de un modelo estadístico, a partir de esas colisiones al azar contra esas partículas, calculó el movimiento que puede tener una partícula de polen, ¿sí? Y después llegó este físico, Jean Perrin, y verificó esas predicciones de ese movimiento, ¿sí? Y se dio cuenta que Einstein estaba en lo correcto, de hecho, ¿sí?
Por tanto, entonces es una prueba indirecta que los átomos y las moléculas existen, ¿sí? Que la materia a nivel microscópico no es un continuo, no es un fluido continuo, por ejemplo, el agua, ¿no? Sino que llega un punto en el cual la materia se compone de moléculas, en el caso del agua, se compone de moléculas, ¿sí? Entonces, como les digo, es una prueba indirecta de la existencia de los átomos y las moléculas, ¿no? ¿Sí? Pero hay pruebas directas, ya, ¿no? Se pueden en realidad ver los átomos y las moléculas, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué? Porque en realidad esos átomos y moléculas son en realidad muy pequeños, ¿sí? Si usted tuviese un microscopio lo suficientemente potente y tiene un vaso de agua que más o menos tiene un diámetro, por ejemplo, de 10 centímetros, y si usted viese una porción del vaso de agua, una porción de la sustancia agua, y si llega a esta escala, a escalas de 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Podría ver las moléculas de agua, de hecho. Que el agua no es algo continuo, sino que se compone de toda una miriada de moléculas de agua. Pero tendría que ir a esa escala, ¿se imaginan? Es una escala 10, de un orden de magnitud 9 veces más pequeño, de hecho, ¿sí? Para poderlo ver, ¿sí? Hay microscopios que ya llegan a esa escala, ¿no? Y entonces se puede ver ese tipo de cosas, ¿no? Eso ya lo veremos en la clase que viene porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces, el primer interrogante que nos plantea la teoría estructural clásica, que en esa época no se podía responder, ¿sí? Ahorita ya sabemos la respuesta. Efectivamente, los átomos y las moléculas existen, ¿sí? Ya la clase que viene veremos otros interrogantes que se plantean cuya solución ya no es, cuya solución en la época tampoco se conocía, pero que a lo largo del siglo XX sí se pudo resolver y que requirió el advenimiento de la mecánica cuántica. Bueno, entonces dejemos hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Voy a cortar dígame, Juliana. No sé si tú de pronto lo mencionaste antes, pero nosotros vamos a tener las diapositivas en algún lugar, pues para, digamos, adelantarse y copiarlas y estar pendiente a los detalles de la clase en lugar de estar ahí. Sí, por supuesto. Yo cada vez que termine la clase, durante el transcurso del día, máximo hasta las 4, yo subo a subir la presentación en formato PDF en Google Classroom. Ahí va a estar, ¿sí? Entonces, si van a Google Classroom, van a la pestaña Trabajo en clase, ahí va a aparecerles. Igual cada vez que yo suba algo de trabajo en clase, van a recibir ustedes un mensaje electrónico informando que se subió material, ¿sí? Entonces ahí la van a ver para que ustedes repasen. No voy a poder hacerlo inmediatamente porque ahorita tengo una reunión y ahorita a las 11 pasaditas comienza una reunión, entonces no voy a poderlo hacer de una vez. Pero por ahí 1 hora y media yo creo que lo hago. Y ya en la tarde ya pueden tener acceso, ¿sí? Y lo mismo a la clase grabada también. Voy a subirle, les voy a enviar el enlace donde pueden ver la clase. ¿Sí le queda claro, Juliana? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya va, profesor, o sea, al final va a tratar de colocar el material como en la tarde. Es que como está comenzando mi siguiente clase, entonces no estoy pudiendo escuchar bien. Correcto, sí es cierto. Voy a subir el material en la tarde de ese día, por tardar a las 4. Si ustedes entran después de las 4, con toda seguridad lo encuentran. Pero yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. A veces no puedo porque me programan reuniones inmediatamente después de la clase, no me queda tiempo. Pero cuando no me programan reuniones, yo subo inmediatamente termina la clase. Es decir, por tardar a las 12 o 1 ya está el material. Pero a veces me toma un poco más de tiempo. Pero con seguridad a las 4 de la tarde ya está el material subido. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, voy a terminar la grabación.